buenas noches mis hermanos. Vamos a empezar el culto. Vamos a empezar cantando el número 551, cuando anuncie el arcángel. Cuando anuncie el arcángel, tiempo no habrá, y alcanzará. Cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Tenemos que yo soy muerto de Jesús, las delicias del paraíso a gozar, y triunfantes entraremos, visiones de la luz, para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos para Cristo anunciando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al final de la jornada con los salvos de Jesús entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. Pues vamos a abrir en oración, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por esta noche, gracias por los hermanos aquí presentes, Padre, los que están viendo, y pedimos, Padre, tu bendición en este culto, Padre, que tú te glorifiques, Padre, y pido, Padre, que cada uno, Padre, que recibe algo de ti, una bendición, Padre. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 472. 472. Anhelo trabajar por el Señor. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar.
Pues es un gozo estar con ustedes esta noche. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, en los versículos 20 al 22. Romanos capítulo 4. Romanos 4, los versículos 20 al 22. La palabra de Dios dice: tampoco dudó por incredulidad de la palabra de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Pues me pasé, pero está bien. Vamos a orar, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por tu palabra. Gracias que, como Abraham, podemos estar plenamente convencidos de tus promesas, de lo que tú nos dices, Padre, y lo que tú haces. Pido, Padre, que si hay alguien aquí o viendo, Padre, que todavía no están plenamente convencidos, Padre, que tu palabra les convence, Padre, y que pueden llegar a la salvación, Padre. Pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues miércoles estábamos viendo sobre el arrepentimiento y vimos que si no hay arrepentimiento, no hay un cambio en nuestra vida, no somos nueva criatura, pues no somos salvos. Y hoy queremos hablar del otro lado. Vimos del arrepentimiento que se necesita y ahora vamos a hablar del perdón de los pecados. Y aquí tenemos en Romanos 4 que habla de Abraham. Y aquí nos habla de él, cómo es que llegó a la salvación. Y realmente fue justificado. Y esta palabra justificado habla de ser salvo. Y así que realmente vamos a leer otra vez Romanos 4, 20 al 22. Y luego vamos a definir las palabras para que podamos tener en claro exactamente cómo es que nosotros somos salvos. Así que aquí dice otra vez en Romanos 4, 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Así que aquí tenemos tres diferentes palabras que muchas veces se confunden. Tenemos, creer, fe y justicia. Y muchas veces cuando se pregunta, pues, ¿qué es creer? Pues es fe. ¿Qué es fe? Es creer. No, pero son dos palabras completamente diferentes y tenemos que entender claramente de qué se trata. Así que vamos a ir con la primera. Aquí vamos al revés. Vamos a ver el resultado de tener fe y creer. Y número uno es la justificación. La justificación es el acto de Dios por él que una persona salva es declarada como limpia de toda culpa. Limpia de toda culpa. Así que el punto aquí es cuando uno es justificado, pues Dios los mira como limpio, puro, perfecto ante sus ojos. Y vamos a Romanos 8:33 para ver
esto. Romanos capítulo 8, versículo 33. Aquí dice, en Romanos 8, 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Aquí es bien claro que la palabra de Dios nos dice que Dios es el que justifica. No es nosotros que nos justificamos ante Dios. Si tú quieres ser salvo, si tú quieres que Dios te mire como limpio ante sus ojos, pues esto viene de Él, no viene de uno mismo. Así que lo primero que tenemos que entender, que esto es algo que Dios hace, no es algo que nosotros hacemos nosotros mismos. Vamos a 2 de Corintios 5, 21. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Versículos conocidos, ¿verdad? Aquí en 2 de Corintios 5, capítulo 5, versículo 21, nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, que en Cristo nosotros somos hechos la justicia de Dios. Es decir, somos hechos limpios, sin pecado. ¿Y esto viene de quién? Pues directamente de lo que Cristo hizo. Él vino a este mundo, Él se ofreció como sacrificio para pagar nuestros pecados y para limpiarnos, como dice aquí, para hacernos su justicia. No para hacernos, pues, nuestra propia justicia. No es por las obras, es por las obras de Cristo, por el cual somos hechos justicia. Por eso dice justicia de Dios en Él. No en uno mismo, sino en Él, en Cristo. Y así que esto, la justificación viene de parte de Dios. Es algo que Dios hace, no es algo que uno hace para sí mismo. Es imposible que podemos justificarnos ante Dios. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Y vamos a ver los versículos 24 al 26. Romanos capítulo 3, los versículos 24 al 26. Aquí dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que aquí vemos en las Escrituras el resumen de lo que acaba de decir. Es por Cristo, es por Dios. Él es el justo y el que justifica. Nosotros no nos justificamos. No podemos. Se necesita alguien perfecto para justificarse. ¿Hay alguien perfecto? No. Ni yo. No me levanto la mano. Ustedes saben que no soy perfecto. Así que el punto es, nosotros no podemos justificarnos. El que es justo, Dios, Él es el que justifica y no nosotros mismos. Y es a través de Cristo, a través de la propiciación por medio de la fe en su sangre, es decir, en su sacrificio. Él derramó su sangre. ¿Para qué? Para limpiarnos, lavarnos de nuestros pecados. Así que esto es a través de Cristo. Pues vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Y cuál es el resultado de la justificación? Porque hablamos cómo es a través de Cristo y qué es lo que Cristo hace, pero ¿cuál es el resultado
de la justificación. Aquí en Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la clave es, o el resultado es paz. Cuando uno es justificado, es limpio ante Dios, pues ya no hay preocupaciones, hay paz con Dios. La carga del pecado ya se ha quitado. Yo me acuerdo que cuando yo era joven, yo estaba cargado de pecados y estaba tratando de actuar perfecto para agradar a Dios y nunca me sentí bien, nunca. Hasta que conocí el Evangelio y fui justificado por el Señor. Ahora recibí paz. Una paz que no había encontrado en el mundo, en nada. Y el punto es, esto es a través de Cristo, esto es el resultado de la justificación. Y te voy a decir, si tú no tienes paz con Dios, no eres salvo. Hay un problema contigo. Si Dios no te ha justificado, pues no has recibido paz con Él. Y siempre vas a estar dudando, preocupado, molestado por algo. Eso significa que creíste en vano o creíste en algo malo. Pero vamos a llegar a eso. Pero quiero que entiendan que cuando uno ya es justificado, ya es salvo, tiene paz con Dios. Y esto no se puede comprar. Esto no podemos por nosotros mismos haciendo buenas obras llegar a tener esa paz. Yo hice bastante buenas obras, nunca obtuve paz. El punto es, Dios lo da. No es que nosotros lo conseguimos por nosotros mismos. Dios es el que lo da. Y esto es el resultado de la justificación. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Aquí en Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El punto es, cuando ya tenemos la justificación, pues ya no hay condenación. Yo me acuerdo antes, cuando no conocía, no estaba justificado por Dios, siempre estaba preocupado del juicio de Dios, la condenación. Yo estaba motivado a buscar encontrar a Dios, motivado de tratar de actuar bien, pero nunca me funcionó, porque siempre estaba ahí la ira de Dios, siempre sentí el juicio que iba a llegar, tarde o temprano, pero estaba ahí. Cuando uno ya es justificado por Dios, pues ya no hay condenación, ya eso ya es quitado. Dios, su ira ya se acabó, se aplacó, cambió en gozo hacia el que es justificado por Él. Así que el punto aquí es, los resultados de la justificación es paz y que ya no hay condenación. Y estas cosas son tan valiosas. Estas son las cosas que yo hubiera dado cualquier cosa, hubiera hecho cualquier cosa, pero no podía, no tenía nada, no podía ofrecer nada. Pero Cristo se ofreció completamente como sacrificio en nuestro lugar. Él sufrió la pena de nuestros pecados, la paga de nuestros pecados. Él lo hizo, dando su sangre para limpiarnos y hacernos justos a los ojos de Dios. Así que este es el resultado de la salvación. Y yo creo que todo el mundo quiere esto, todo el mundo quiere paz,
Todo el mundo quiere no sentir la condenación, no sentir la ira de Dios. Todo el mundo está buscando esto. Pues, ¿cómo es que llegamos a esto? Pues, el creer. El creer. Creer es poner la confianza en el poder de Dios y sus promesas con la actitud que lo que Dios prometió, Él lo cumplirá. Si se acuerda de Romanos 4:20, ahí habla de que Abraham tampoco dudó por incredulidad, es decir, creyó. No dudó. No estaba incrédulo, creyó. ¿Creyó qué? De la promesa de Dios y se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de lo que también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Así que aquí, el punto aquí es creer, es poner la confianza en el poder de Cristo. ¿Él es suficiente poderoso para salvar? Claro que sí, ¿verdad? ¿Él es mentiroso? No, Él cumple sus promesas. Si Él te dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Y el punto es, creer es eso. Tener la confianza en el poder de Dios y sus promesas. Sencillamente. Muchas veces nosotros queremos hacerlo. Creer esto y hacemos una lista. No, es tan sencillo que un niño se puede salvar. ¿Por qué? Porque no está haciendo lista de qué es creer. Es nada más confiar en la palabra, en el poder de Dios, la palabra de Dios y las promesas de Dios. ¿Y dónde se encuentra el poder y las promesas de Dios? En sus palabras. Así que creer es la llave que abre, pues, por el cual el poder de Dios y sus promesas se cumplen. Vamos a ver esto. Esto es algo importante. Si creemos, abre todo para nuestro beneficio. Vamos primeramente a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, el versículo 45. Lucas 1, 45. Aquí en capítulo 1 de Lucas, queremos el versículo 45. Aquí dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. El punto es, cuando creemos, de una vez, Dios va a cumplir lo que Él dijo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque le creímos. Pusimos nuestra confianza en lo que Él prometió. Y aquí está hablando de María, que ella iba a dar a luz al Cristo, a Dios mismo. Dios mismo iba a venir al mundo. Y ella creyó. Ella no fue incrédula. Ella creyó y aceptó. Y por el cual se cumplió lo que el Señor había dicho. Cristo vino al mundo. Imagínense si ella se puso incrédula, dudando. No, pero yo no soy suficientemente buena para esto y no he conocido hombre y esto y el otro y no, la lista. No es lista, es el mero confiar en lo que está diciendo. Confiar, es decir, creer. Y aquí dice que ella creyó y todo se hizo. Todo se hizo. Vamos a ver otro. Hechos 16:31. Hechos 16:31. Hechos capítulo, ¿qué dice? Dije 16.
Hechos 16, versículo 31. Aquí dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El punto es, cuando creemos, ¿y qué es lo que estamos creyendo? Dios dice, si tú crees, yo te voy a salvar. Eso es lo que Dios está diciendo. Si tú crees, tú confías en mí, te salvo. Y el punto aquí es, le dijeron aquí al carcelero, le dijeron, ¿crees? ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué abre el creer? La llave. ¿Qué abre? Abre la salvación. Si creemos, Dios va a cumplir lo que ha dicho. Vamos a Juan 1:12. Juan 1:12. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, 12. Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La salvación. Ser hecho hijo de Dios es ser salvado. Es tener una relación con Cristo que es eterno. Pero el punto es, ¿cómo es que llegamos a eso? La puerta abre a esto. Pues la llave es recibirle y creer. ¿Qué es recibir a Cristo? Aquí es poner tu confianza en Él. Y dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Si tú estás confiando en Cristo, recibiendo lo que Él dice y creyendo lo que Él dice, pues, ¿cuál es el resultado? ¿Qué abre esta llave de creer? La salvación. Vamos a llegar a ser hechos hijos de Dios. Así que el creer es la llave que abre la salvación. Abre las bendiciones del Señor. Ok, vamos a Marcos 9, 23 al 24. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Y vamos a ver los versículos 23. Versículos 23 al 24. Marcos 9, 23 al 24. Aquí nos dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Aquí el problema no es el creer, confiar. ¿Dónde es donde nos echan la sal? ¿Dónde es que nos echan el veneno ahí? La última parte aquí. Creo, ayuda mi incredulidad. ¿Qué significa incredulidad? Duda. Duda. ¿Qué es lo que cierra la puerta y lo sella y ni la llave? Porque no es la llave, no entra. ¿Por qué? La duda. La duda. Uno nunca va a ser salvo si hay duda. No importa si esa duda es pequeñita o grande. Dios no salva al que duda. ¿Por qué? Vamos a ver esto. Vamos a 1 de Juan capítulo 5, versículo 10. 1 de Juan capítulo 5, versículo 10. 1 de Juan 5, 10. Aquí en 1 de Juan capítulo 5, versículo 10 dice,
El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. La duda, cuando uno duda, uno está haciendo a Dios mentiroso. No importa si es una pequeña duda o una grandotota de toneladas, la pequeña o la grande, amarra al Señor. ¿Tú quieres que Dios no tenga poder para salvarte? Duda. Duda de Él, duda de quién es, duda de qué ha hecho, duda de ti mismo, duda de otros, no importa. Al dudar, le estás haciendo mentiroso. ¿Por qué? Porque no estás confiando en la palabra, en la promesa, lo que Él dice. Al no tener 100% confianza, eso significa que hay duda y Dios no puede salvar a nadie que duda. Tan sencillo. Es como el arrepentimiento. Dios no puede salvar a nadie que no se arrepiente de sus pecados. Es decir, que está triste de haber pecado y haber ofendido a Dios. Dios, si alguien no se arrepiente, pues no puede ser salvo. De la misma manera, si alguien tiene duda, Dios no puede salvar a esa persona. No importa cualquier otra cosa. Dios no puede actuar si no hay completa confianza en Él. ¿Cómo sabemos? Pues vamos a la misma palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Y hay muchos versículos, pero por el tiempo no puedo darte todos. Lee la palabra de Dios y verás, hay muchos que hablan de esto mismo. Vamos a Mateo 13, 58. Y yo te estoy dando los buenos, los que, ¡boom!, pegan exactamente donde necesitamos entender. Mateo capítulo 13, versículo 58. Mateo 13, 58 dice: y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Aquí nos está relatando que Cristo, Dios mismo, que estaba sanando y haciendo grandes milagros, pero aquí en este lugar, nada. No pudo. ¿Por qué? Por la incredulidad, por la duda. ¿Tú quieres apagar a Dios y hacerle no tener el poder para salvarte? Duda de Él. Duda de lo que Él dice. Duda de lo que la palabra de Dios nos dice. Y nunca vas a ser salvo. ¿Por qué? Por la duda. Es como, si no te arrepientes, vas a perecer como todos perecen, sin Dios. Y si tú dudas de Dios, ¿ves?, vas a perecer sin que Dios te puede salvar. Aunque Él quiere, aunque Él tiene el poder, aunque ha hecho todo. Cristo murió, Cristo pagó en el lugar de la persona que está dudando. No importa. La duda es como una barrera, un pared que es imposible saltar. Dios no puede saltar él. Así que con cuidado con la duda. La llave para abrir la salvación y las bendiciones de Dios es el llave del creer. Es decir, poner tu confianza, 100% confianza en lo que
Dios dice, como dijo Abraham, plenamente convencido de lo que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios es poderoso y puede cumplir todo lo que Él prometa. Claro que sí, pero si hay duda, pues para ti no puede hacerlo. Ok, ahora ya entendemos qué es la justicia. Ahora entendemos el creer es la llave que abre a la justicia. Llegamos a la justicia, obtengamos la paz, obtengamos pues el perdón de los pecados y ya no hay condenación. Pero ¿cuál es la base de todo esto? ¿Cómo es que llegamos a poder utilizar la llave del creer? Pues viene de la palabra fe. Fe es diferente de creer. Fe es el medio por el cual entendemos las cosas de Dios y podemos agradar a Dios. El punto es, si no entendemos el Evangelio, no entendemos lo que Cristo ha hecho, no podemos arrepentirnos, ¿verdad? Esa es un parte de poder llegar a la salvación. Tienes que arrepentirte. Pero si tú no entiendes la necesidad de arrepentirte de tus pecados y no te arrepientes, pues no puedes ser salvo. ¿Verdad? Pues la otra cosa, si tú no entiendes el Evangelio, no puedes creer. No puedes poner tu confianza en algo por el cual estás en ignorancia. Si tú no conoces, ¿puedes confiar en algo que no conoces? No, eso sería ridículo. No estamos hablando de la fe del mundo. La fe del mundo es, pues yo voy a tomar un salto, no sé nada, pero voy a tirarme al precipicio y debe haber algo ahí que me mantenga, me sostenga. Eso no es fe bíblica, eso es del mundo. ¿Qué es la fe bíblica? Pues tenemos que ir a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, 1. El Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe la certeza. Wow, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Alguien ve la salvación? No. No se puede ver, no se puede tocar, no se puede lamear, ¿verdad? No. Pero aquí la fe es la certeza, es algo seguro, ¿verdad? Seguro. Viene de Dios y es algo que se puede entender. ¿Cómo sabemos que la fe es algo certeza? Pues el versículo 3 lo dice ahí. Por la fe entendemos que haber sido constituido el universo por la fe, la palabra de Dios, de modo de lo que se ve, fue hecho de lo que no se ve. Perdone, no metí ese versículo ahí dentro, pero ahí está. Pero vamos a Romanos capítulo, me salté. Vamos a Efesios 2:8. Efesios 2:8. Efesios capítulo 2, versículo 8, otro versículo muy conocido, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Aquí nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que aquí vemos que podemos creer por medio de ¿qué? Por medio de la fe. Somos salvos por medio de la fe, está diciéndonos, nos está aclarando aquí.
¿Y qué es la fe? Es algo certeza, algo es evidencia, algo que es invisible, pero sabemos que está ahí. Es como si yo te digo, yo comí, ¿qué comimos para el almuerzo? Hasta yo me olvidé. Ensalada. Sí, ensalada comimos. Y yo puedo decir, yo comí ensalada, pero no puedo mostrarlo. Ya está digerido acá abajo. No puedo mostrarlo, pero yo sí sé que comí ensalada. Y es lo mismo con esto. La fe es la certeza. Es decir, son hechos que se entienden. Se entienden. Y es por la fe que llegamos a poder creer y que llegamos a ser justificados. Por la fe. Y Dios da esta fe, como vemos aquí, es Dios quien nos da la fe, o nos da el entendimiento de lo que Él ha hecho para que podamos creer y llegar a ser justificado por Él. Y todo esto es la obra de Él. Y hay versículos para todo esto, pero tenía que saltarnos y no meterlos aquí. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 17, otro versículo bien conocido. Romanos 10, 17. ¿Cómo es que conseguimos la fe? Pues sabemos que es dado por Dios, pero ¿cómo? Romanos 10, 17 nos aclara esto. Aquí nos dice en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El punto es, el miércoles estábamos viendo que se anunciaba que el arrepentimiento y el perdón de pecados, eso es el evangelio. Y el punto aquí es, pues, es por la palabra de Dios. Dios nos da entendimiento a través de su palabra. Fe es entendimiento ¿de qué? De las cosas de Dios. ¿De dónde viene? De la palabra de Dios. Si no vamos a la palabra de Dios, no sabemos que Dios creó al mundo. Pensaríamos que venimos de los monos, de los hermanos. Y así ha llegado mucha gente porque no van a la palabra de Dios y no tienen fe. Es decir, no tienen entendimiento de lo que Dios ha hecho. Y se necesita entendimiento de lo que Dios ha hecho, lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, para pagar nuestros pecados, para limpiarnos, justificándonos ante sus ojos. Es decir, salvándonos. Sin fe. Es decir, si somos ignorantes de lo que Dios ha hecho, no podemos ser salvos. No podemos utilizar la llave del creer. Y nunca llegaremos que Dios nos justifica. Pues vamos a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, los versículos 35 al 37. Hechos 8, 35 al 37. La fe es creer la palabra de Dios y actuar de acuerdo con lo que ella enseña. Es decir, cuando entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros y confiamos, pues luego actuamos. Pues vamos a verlo aquí, Hechos 8, 35 hasta el 37. Aquí nos dice, entonces Felipe, ¿estoy bien? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco
Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí vemos que la predicación de Felipe a este eunuco, él había entendido. Y al entender, pues llegaron a agua, ¿qué me impide a bautizarme? Pues tienes que creer primero. Cree y bien puedes. Y aquí vemos que al entender o tener fe, actuó creyendo, poniendo su confianza en lo que Felipe le había dicho y declara que él entiende quién es Jesucristo, el Salvador del mundo, que había muerto, que se había sacrificado para el perdón de sus pecados, para limpiarle. Que Él, Jesucristo, es el Hijo de Dios, que Él es poderoso, puede salvar y promete salvar si uno cree en lo que ha entendido. Es decir, cree en fe. Así que vemos aquí que al actuar sobre nuestra fe, es decir, ejercitar la fe, estamos confiando en el Evangelio, lo que Cristo ha hecho, y luego, al creer, pues, abre la puerta que Dios puede justificarnos. Pero sin la fe, pues no vamos a entender. Estamos creyendo en lo que no entendemos, no podemos ser salvos. Si tú no entiendes el Evangelio, no puedes ser salvo. Es decir, si tú no tienes fe, no puedes ser salvo. La fe involucra conocimiento, aceptación, convicción y rendirse a la palabra de Dios. Es decir, yo leo lo que Cristo ha hecho. Yo entiendo lo que Cristo ha hecho. Estoy persuadido de eso. Y actúo. Yo quiero eso. Es tan sencillo así. Y yo lo he hablado bien técnicamente. Pero un niñito hace todo eso sin chequear, sí, hice esto, hice lo otro. No es hacer nada, es aceptar, confiar en lo que Cristo ha hecho y Dios hace el resto. Tan sencillo así, tan simple. Sí, yo lo he tenido que enumerarlo de esta manera porque hay gente que tienen duda. Hay gente que no se han arrepentido correctamente. Hay gente que todavía están ignorantes de lo que Cristo ha hecho. Tienen duda en cuanto a estas tres cosas y nunca pueden llegar a ser salvos. Pero un niño cree tan fácilmente, acepta, cree, es verdad y se rinda tan fácilmente. ¿Por qué no podemos hacer eso con Dios? ¿Por qué nos ponemos duros? Así que voy a ponerlo bien sencillo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Tres cosas. Creer en Jesucristo. ¿Qué es eso? Vamos a Juan 3, 15 al 16. ¿Qué es lo que estamos creyendo? Juan 3, 15 al 16. Creo que este pasaje es bien conocido. Juan capítulo 3, versículo 15 al 16. Cristo aquí mismo está diciendo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él,
que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la promesa de Dios. ¿Qué estás creyendo? La promesa de Dios, que mandó a su Hijo. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Tan sencillo. Eso es lo que estamos creyendo. La segunda cosa, arrepentirnos. Vamos a Lucas 13:3. Lucas 13:3. Lucas 13:3 dice, Cristo hablando, os digo, no, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. El punto es, tienes que arrepentirte, tienes que aborrecer al pecado, dar la espalda al pecado para andar en una nueva vida. El arrepentimiento. Tienes que creer, tienes que arrepentirte. Y la tercera, ¿cuál es? Invocar el nombre del Señor Jesucristo para salvación. Es decir, tienes que pedirlo de Él. Romanos 10:13. Vamos a Romanos 10:13. Romanos 10:13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Sí, pero puedes invocar y no estar arrepentido. Y no vas a ser salvo. Puedes invocar y no creer, tener la duda. No vas a ser salvo. El punto es, tienes que confiar completamente, tienes que arrepentirte 100% del pecado y tienes que pedirlo del Señor y serás salvo. Serás salvo. Las tres cosas esenciales son tan sencillos. Creer en lo que Cristo ha hecho, arrepentirse de sus pecados y pedir esto del Señor. Y serás salvo. La promesa de Dios, serás salvo. ¿Cuándo? Pues cuando confías, cuando te arrepientes y cuando pides. Tres cosas bien sencillas. ¿Crees? Es decir, confías, aceptas, te arrepientes, es decir, ya no al pecado, y cuando pides al Señor, perdóname, sálvame, Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es confiable. Así que es tan sencillo, pero nosotros, como somos hombres, siempre queremos meter la pata. Siempre queremos meter la pata. Si es una duda. Aquí Abraham dice, tampoco dudó por incredulidad. Abraham no dudó. ¿Cuál es el otro problema? Bueno, no arrepentirnos. No dar la espalda a lo malo y darnos a Dios. Y el último, hay mucha gente que piden, pero nunca reciben. Tres fallas. Dudar, no arrepentirse de verdad y pedir, pero nunca recibiendo, nunca aceptando que el Señor nos va a dar eso. Los niños no tienen estos problemas. No tienen estos problemas. Confían fácilmente. Aceptan lo que se dice. Aceptan que son pecadores fácilmente. Son niñitos, bebés y para nosotros no han hecho casi nada, nada malo, pero ellos piensan que son los más viles pecadores. Y piden del Señor con confianza, dámelo. Y sabes que el Señor honra eso a los niños. Deja que los niños vengan a mí. Si quieres ser salvo, tienes que ser como un niño. Ven a mí.
Acepta, confía. La palabra de Dios. Él es verdadero. Él quiere salvarte. Él ha hecho todo. Como un niño, tienes que llegar a Él. Hágalo sencillamente. No dejas que Satanás y el mundo te echan la dudita. Nada más crees. No tienes que cambiar tu vida. Mentira. Lo más triste, hay gente que pidan todos los días, y nunca llegan a ser salvos. ¿Por qué? Porque es como $5, no lo reciben del Señor, no lo toman. Es como el Señor está tratando de dárselos y dámelo, pero nunca lo toman. ¿Has visto un niño cuando tú le ofreces $5? De una vez y corre para comprar los dulcecitos. Ellos no tienen ninguna preocupación. Piden una vez y lo toman de una vez. ¿Por qué no podemos ser así? Tan sencillo que los niños pueden, pero nosotros, los adultos que somos sabios en nuestra propia opinión, nunca podemos llegar. Porque nosotros dejamos que algo entre ahí para estorbarnos. Y la palabra de Dios quiere aclarar todo eso. Hágalo sencillo. Pues eso es lo que tengo para ustedes esta noche. Perdón, el tiempo ha volado. Vamos a orar rápidamente y vamos a cerrar. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Ha sido claro, Padre. Te doy gracias que me has salvado. Que yo me acuerdo de ese día que puse mi confianza en lo que Cristo había hecho, pues lo que hizo para mí. Me acuerdo que me arrepentí de mis pecados. Pero lo más precioso, me acuerdo cuando tú me salvaste. Y yo lo sabía. Eso es lo más precioso. Y quiero esto para cada uno de mis hermanos y cada uno de los oyentes, Padre. Que tu Espíritu Santo sigue trabajando, Padre, dando oportunidad. Tú eres paciente para con nosotros y te damos gracias por eso. Ayuda a los que todavía no lo han alcanzado. Y para los que lo han alcanzado, pues ayúdanos a ir adelante a las demás bendiciones que tú tienes esperando. Pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Pues un gusto estar con ustedes y nos vemos la siguiente vez. Que Dios le bendiga.